pueden escucharme y visualizar el material con claridad. In progress. Listo. Bien. Vamos al inicio de nuestra actividad del día de hoy. Nos corresponde trabajar textos de tipo explicativo. Bien, vamos a pasar entonces al desarrollo de la actividad. Listo. Voy a ubicarme en la sección de información teórica primero, brevemente, para profundizar en el propósito y efecto de un texto explicativo. Listo, aquí lo encontramos. ¿Ya? Bien, entonces, aquí vamos a corregir. Este es texto explicativo. Listo, texto explicativo. Bien, en la clase anterior trabajamos lo que corresponde a los textos narrativos. Ahora vamos a reforzar y profundizar los textos explicativos en dos aspectos, el propósito y el efecto. Bien, cuando hablamos de propósito del texto, nos estamos refiriendo a cómo se clasifica el texto y qué función va a cumplir. ¿Listo? Necesito para ello saber qué tipo de texto es y agregarle a ese tipo de texto el tema, ¿no? Por ejemplo, explicar qué, ¿no? Explicar las características de, ¿no? ¿Qué más? Otro puede ser difundir qué. Difundir, por ejemplo, las causas y consecuencias sobre, ¿eh? Entonces lo que sigue sería el tema. Entonces, esa es la estructura básicamente del propósito, ¿ya? ¿Qué verbos son los más usados para expresar propósitos de un texto explicativo? Aquí lo podemos encontrar en la primera columna, ¿no? Miren, ve. Explicar es el que más usamos, pero es el único. Tenemos variantes. Informar, definir, analizar, ¿no? Son otras variantes de verbos que podrían usarse al inicio. Bien, estos verbos que están marcados con asteriscos generalmente se refieren a partes de un texto explicativo. Estamos hablando de párrafos, ¿no? Pero los primeros se refieren a propósitos de todo el texto, ¿no? Listo. Por ejemplo, usando el término explicar, yo puedo crear variantes, ¿no? Por ejemplo, propósitos, desglosar ideas complejas en partes simples, equivaldría a explicar ideas complejas, ¿no? En partes simples, ¿no? Y ahí puedo precisar ideas complejas sobre, ¿no? O ideas sobre, de manera simple o a través de partes, ¿no? Informar, que correspondería a transmitir datos precisos y objetivos, o puedo cambiarle por el tema, ¿no? Transmitir, ¿no? Datos sobre, transmitir objetivos precisos sobre, por ejemplo, ¿no? Le agregaría acá el tema. Eso tengo que reemplazarlo por el tema, ¿ya? Igual acá. Voy a reemplazarlo por el tema. Listo. ¿Qué más tenemos? Estos propósitos nos dice que tienen efectos. Cada vez que una persona lee un texto, se va a producir un efecto en el lector, ¿no? Mientras que el propósito responde a un ejercicio de nivel inferencial, el efecto corresponde a un ejercicio de nivel crítico valorativo. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo acá comprender, entender, saber, ¿no? Sería el efecto que busco al momento de explicar un tema o al momento de desglosar las ideas sobre un tema, ¿no? Cuando alguien me dice el propósito del texto es transmitir datos sobre, por ejemplo, sobre el calentamiento global, ¿no? Sobre la contaminación minera, listo. ¿Qué busca en mí como lector? Que al final yo me actualice, ¿no? De ciertos conocimientos. Que al final yo, por ejemplo, sepa, ¿no? Qué tipo de cifras, qué tipo de causas, qué tipo de consecuencias están asociados a ese tema de contaminación ambiental, contaminación minera, etcétera. ¿Listo? Otro verbo que se puede usar, definir, siempre y cuando lo que se busque es establecer el significado exacto de algún término. Entonces el texto busca explicarme qué significa el término o qué implica ese término. ¿Cuál es el efecto que se espera en el lector? Que cuando termine de leer, pues evite confusiones, ¿no? Sobre el término, sobre su significado del término. Ahí, entonces, la expresión confusiones semánticas, ¿no? Evitar esa confusión de significado. Si el texto tiene como propósito analizar, o sea, descomponer en partes, ¿no?
Entonces, sinónimo, descomponer elementos sobre, ¿no? O descomponer información sobre, ¿no? O dar a conocer causas, consecuencias sobre, por ejemplo, ¿qué busca entonces en mí como lector? Que yo desarrolle un pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque voy a analizar, voy a descomponer, que es parte del pensamiento crítico, ¿no? Equivalente. ¿Qué busca en mí? Pues que yo reflexione, ¿no? Sobre las causas y consecuencias, ¿no? Por ejemplo, sobre un tema X, ¿no? Que se plantea el texto, ¿ya? Los demás tipos de propósito, como les dije, responden a párrafos, ¿no? Mira, a ver, todos los textos explicativos generalmente van a tener algún párrafo donde muestren ejemplos. Entonces, ilustrar esa parte del párrafo, su propósito es ilustrar casos concretos. El efecto que busca el lector en esa parte es facilitar la retención o la aplicación, ¿no? De lo que se explica. Clasificar, cuando busca organizar, ¿no? En categorías, en tipologías, ¿no? La información, pues lo que busca es que el lector estructure la información, ¿no? Jerarquice, sinónimo, jerarquice la información, sepa qué va primero, qué va después, ¿no? En prioridad o en importancia. ¿Te das cuenta? Ya, recuerden que los textos que utiliza el Minedo, que son explicativos, nos pueden preguntar cuál es el propósito del texto o cuál es el propósito de una parte del texto, ¿no? Sintetizar, resumir lo esencial, ¿no? Eso es lo que se busca como propósito. Pues el efecto es comprender, ¿no? Consolidar la comprensión global, ¿no? De un aspecto. Comparar, ¿para qué? Para contrastar, similitudes, diferenciar, por ejemplo, ¿no? Lo que se busca es, pues, conocer, diferenciar los matices relevantes entre uno y otro elemento que se está comparando o contrastando, ¿no? Comparar es mostrar algo semejante, contrastar es mostrar las similitudes y diferencias, ¿no? Miren, ya está. Entonces, ahí tenemos un poco la información sobre las características, ¿no? Del propósito y el efecto de un texto explicativo. Generalmente los textos explicativos responden a artículos de divulgación científica, ¿no? O simplemente artículos de divulgación. Pues una de dos. Bien, vamos con el primer ejercicio. Hoy tenemos dos textos para practicar, ¿no? Lo que hemos visto en la parte superior, ¿no? Junto con los elementos o estrategias anteriores. A ver, tengo un texto. La estrategia es lectura general primero, para después encontrar, ¿no? A través del análisis, pues, idea principal, tema, propósito, ¿qué más? Vamos a encontrar efecto y postura, ¿ya? Y luego ya respondemos las demás preguntas para ir siempre ejercitándonos en diversas habilidades de comprensión lectora, nivel literal, inferencial y crítica. Bien, vamos con la primera parte. Lectura panorámica. Rápidamente. Dice, el dengue es una enfermedad infecciosa muy extendida que se presenta en todas las regiones del clima tropical del planeta. En los últimos años, la transmisión ha aumentado de manera predominante en zonas urbanas y se ha convertido en un importante problema de salud pública. En la actualidad, más de la mitad de la población mundial está en riesgo de contraer esta enfermedad, ¿no? O la enfermedad. Dengue. Me hace una pregunta y me dice, el dengue es una enfermedad viral transmitida por el género de insectos denominado mosquitos, o sea, zancudos, que se caracteriza por producir un importante dolor en las articulaciones y músculos, inflamación de los ganglios y erupción en la piel. No todos los mosquitos contagian el dengue, solo aquellos que previamente han picado a un individuo enfermo. ¿Verá? Como nos va informando. Seguimos. ¿Ya? ¿Qué más nos dice acá? Existen cuatro tipos de virus. Ahí dice, la primera vez que una persona es contagiada por cualquiera de estos cuatro tipos de virus, adquiere el dengue y nunca volverá a padecerlo por el mismo virus. Pero si esa persona vuelve a ser picada por un mosquito portador de uno de los tres virus restantes, hay tres virus restantes, dice, puede sufrir otra vez dengue. Por lo tanto, una persona puede tener hasta cuatro enfermedades por dengue durante su vida. Mira, y aquí me da una pista ya me da la idea principal reconstruida. Entonces aquí el trabajo que voy a hacer es poder demostrar, ¿no? ¿Por qué es necesario reconstruir? ¿No? Ahí el trabajo va a ser al inverso. ¿Ya? Entonces ya tenemos ahí un ejercicio más. ¿Cómo se contagia? Aquí tenemos la información. Me dice, el dengue es transmitido por picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando éste se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas, les transmite esta enfermedad. El contagio solo se produce por la picadura de los mosquitos infectados. No se transmite directamente a una persona a otra, ni a través de objetos, ni de la leche materna. El mosquito que transmite el dengue se denomina, o perdón, se desarrolla en envases caseros que pueden retener agua, tales como latas, barriles o tanques, floreros y otros de cualquier tipo de recipiente que contenga agua estancada. Punto. Siguiente párrafo. Dice, ¿qué puedo hacer para prevenir?
el dengue. Dice, no hay vacuna disponible contra el dengue, por lo que si vivimos o vamos a viajar, ¿no? O una zona de riesgo, la mejor prevención es evitar ser picados por mosquitos. Para esto, ¿qué debo hacer? Cuidado personal, primer bloque, segundo bloque, cuidados ambientales. Dentro del personal me dice que aplique repelente contra los insectos en la piel expuesta, ¿no? Rocíe dice su ropa con repelente, ya que los mosquitos pueden picar a través de la ropa de tela fina. Use camisa de manga larga y pantalones largos en lo personal. En los ambientales, revise su casa y las zonas alrededores como jardines, quintas, en busca de recipientes que puedan acumular agua estancada que no tenga ninguna utilidad. Elimine el agua de los huecos de los árboles, ¿listo? Rocas, paredes, pozos, letrinas abandonadas. Por ejemplo, nos dice ahí, rellene huecos de tapias, paredes donde pueda juntarse agua de lluvia. Cambie el agua de los floreros cada 3 días y límpielos rotándolos por dentro. ¿Qué más nos indica el texto? A ver, dice, ¿cómo puedo saber si tengo dengue? Me dice, en la mayoría de los casos, el dengue puede producir síntomas parecidos a una gripe, pero en algunos casos puede causar una enfermedad grave con hemorragias. Si ha viajado o vive en zonas donde se conocen casos de dengue y tiene fiebre alta con intenso malestar general, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos y dolores de los músculos y articulaciones, consulte al centro de salud. Allí le dirán si es posible que se trate de dengue y qué debe hacer. ¿Hay algún tratamiento para el dengue? Entonces, esa pregunta el texto, y aquí nos dice, no hay tratamiento específico para la enfermedad. Solo se realiza un tratamiento de los síntomas. Por eso, por eso nos dice, ante la sospecha, es importante acudir al centro de salud donde le indicarán al paciente las medidas adecuadas para cada caso. Consulte siempre a su médico, evite tomar aspirina e ibuprofeno porque pueden favorecer las hemorragias. El único medicamento indicado en caso de dolor intenso o fiebre es el paracetamol. Es necesario utilizar mosquiteros, dice ahí, donde se encuentra el paciente mientras tenga fiebre, para evitar que sea picado por mosquitos que, de esa manera, se infecten y puedan contagiar después a otra persona. Como termina el texto, vamos viendo por aquí, dice, en conclusión, ante la sospecha de contagio de dengue o presentación de dos o más síntomas, es necesario acudir al centro de salud para el diagnóstico de la enfermedad y seguir las recomendaciones del médico. Muy bien. Hasta ahí. Si quisiera abreviar, a ver, ¿qué palabras o conceptos creen ustedes que son los más frecuentes en este texto? Busquemos tres. La estrategia es buscar tres en la primera lectura. A ver, ¿cuáles serían esos tres conceptos? Si no pueden hablar, a través del chat del Zoom, puede usted registrar su participación. ¿Ya? A ver, vamos, colegas. Tres términos que más se repiten en el texto. A ver, ¿quién dijo yo? Está fácil. ¿Qué es lo que más se repite? Por lógica, ¿no? Desde el título hasta el final, dengue. Ya está, uno, el dengue. Ah, bueno, te lo acá. Dengue. ¿Qué otro término? Ajá, ahí está. Bien. A ver. Muy bien. El dengue, enfermedad, ya otro concepto. Muy bien. Dengue por un lado y por otro que lo está asociando con una enfermedad. Enfermedad, ¿no? Y todo lo que corresponde a la enfermedad. Ya. ¿Qué más? Otro término. ¿Qué más? ¿Qué otro término? A ver. Mire, primer párrafo es una enfermedad infecciosa muy extendida. El dengue, ¿qué cosa es el dengue? Vamos viendo qué más, qué más. ¿Qué más podemos añadirle? ¿Cómo se contagia el dengue? ¿Qué puedo hacer para prevenir el dengue? ¿Cómo puedo saber si tengo dengue? Hay un tratamiento para el dengue, todo sobre el dengue, ¿no? Causas, etcétera. Entonces, me dice que me está hablando del dengue, me está poniendo como una enfermedad y me está diciendo que tiene tratamiento, ¿no? Listo. Enfermedad incluiría pues los síntomas, ¿no? Origen. Y acá sería el tratamiento. Ya, tengo tres términos. Muy bien, entonces la historia o el texto gira en función al dengue, a una enfermedad y tratamiento. Vamos con el siguiente. Analizamos. Esta es una primera aproximación. Ahora sí voy a analizar para encontrar la idea principal. A ver, colegas. Este es un párrafo breve. Vamos a practicar. A través de la estrategia de la comparación, ¿cuáles
el sujeto más importante? A ver, comparo. Dengue, sujeto temático, la transmisión o la mitad de la población mundial. A ver, ¿cuál sería lo principal? ¿Qué se dice principalmente? Porque no hay una persona, no hay grupo de personas, hago la pregunta, puedo apoyarme en la pregunta, ¿no? ¿De quién se habla? No hay respuesta. ¿O sí? A ver, ¿habrá una persona ahí? No hay. ¿De quiénes se habla? ¿Puede ser? ¿Hay respuesta? ¿El dengue? ¿De quiénes? ¿La transmisión de quiénes? ¿O la población mundial? ¿De quiénes? Población mundial ya es plural, ¿no? Grupo. Es decir, en sentido de que significa un grupo, aunque está redactado en singular. ¿De quiénes se habla? Un poco más exacto, puede ser, ¿no? La población mundial. ¿Qué se dice principalmente en el texto de la población mundial? ¿Qué se dice exactamente? Está en riesgo de contraer la enfermedad. ¿Qué enfermedad? El dengue, ¿no? Mira, entonces aquí me da qué cosa es el dengue, me dice un poco la situación problemática, ¿no? Me explica, y acá me da una síntesis, ¿no? Que la población mundial está en riesgo de contraer esta enfermedad. Ya tengo la idea principal, ¿no? He comparado y me he apoyado en las preguntas. Dos estrategias estoy usando. ¿Ah? Vamos con el segundo párrafo. A ver, colegas, ¿cuál sería lo más importante en este segundo párrafo? La pregunta me orienta, me dice, ¿qué es el dengue? Se supone que lo que voy a leer después de la pregunta sería la respuesta, ¿no? Al dengue. Entonces, ¿cuál sería lo principal ahí? Si lo abrevio. Porque mira, es una sola, dos oraciones, básicamente. O es esta extensa o es la segunda. Una de dos. A ver, ¿cuál sería lo principal? ¿De quién se habla? ¿Se habla de una persona? Uso la pregunta, comparo y uso la pregunta. Puedo usar las dos estrategias. ¿De quién se habla? No hay respuesta. ¿De quiénes? ¿Grupo de personas? ¿Serán los mosquitos? ¿Los mosquitos? ¿Todos los mosquitos? ¿De quiénes se habla? ¿Los mosquitos? ¿O de qué se habla? El dengue. Recuerde que buscamos lo principal. Por lo tanto, lo que queda sería una explicación de lo principal o algo secundario de lo principal. ¿Con qué nos quedamos? ¿De quiénes o de qué se habla? ¿Qué dicen? Vamos. Ahí está la participación en el chat. Muy bien. Se habla del dengue. Muy bien, amiga Rosamérica Silva. Perfecto. Se habla del dengue, ¿no? ¿Por qué el profesor los mosquitos no? Porque mira la secuencia. Si yo digo que se habla del dengue, ¿y qué cosa me dice el dengue? Abreviado. Es una enfermedad viral. Punto. Abreviado. Porque ahí me pide el concepto, pues, ¿no? Esto de aquí responde el concepto. ¿Qué es el dengue? Es una enfermedad viral. Punto. El resto son características o detalles, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero si yo pongo los mosquitos contagian el dengue, ya no sería una respuesta a la pregunta, ¿no? Y acá me dice, ¿qué es el dengue? No me dice quiénes contagian el dengue. Si fuera quiénes, entonces esta sería la respuesta. Mira, como la pregunta ya me orienta que cuál sería la respuesta y la respuesta sería la idea principal, ¿no? ¿Te das cuenta? El resto serían explicaciones, ¿no? De esa idea principal o información secundaria en general. Listo, muy bien, colegas. Vamos notando, ¿ya? Estamos practicando con este texto breve la relación entre preguntas y respuestas. A ver, vamos. Aquí ya me indica el ejercicio o el texto, ya me está indicando, ¿no? Le hemos puesto ahí que este párrafo va a necesitar una reconstrucción, que el dengue tiene cuatro tipos de virus. La cuestión aquí es demostrarlo. ¿Por qué es necesario sacar una idea principal, ¿no? Inferida. Se supone que porque las que están ahí como ideas son ideas secundarias, ¿no? ¿Y cómo lo demuestro? Asegurándome, pues, que esto no esté en el texto, sino que se puede inferir del texto. A ver, ¿qué dice? Existen cuatro tipos de virus del dengue. ¿Cómo está aquí el texto? Mira, la primera vez que una persona es contagiada por cualquier tipo de estos cuatro virus, adquiere el dengue. Un virus genera una enfermedad. Pero si esta persona vuelve a ser picada por uno de los tres variantes, me dice, puede sufrir otra vez el dengue. Entonces aquí me está explicando sobre la primera vez, mira, la primera vez del dengue,
Y aquí me está explicando sobre una segunda, ¿no? Sería equivalente a una segunda. Vuelve a ser picada, sería como una segunda, un segundo virus de dengue. Y luego me dice, por lo tanto, en conclusión, una persona puede tener hasta 4 enfermedades por dengue en su vida. Esta sería una especie de conclusión que una persona puede tener. Pero ¿cómo empezó? Existen 4 tipos de virus del dengue. ¿Hay sujeto temático? No. ¿Hay predicado temático? No. Todo esto es predicado, ¿no? En realidad. O sea, no hay sujeto y predicado, solamente hay predicado. Es una oración impersonal. Mira, todo eso sería un predicado. Entonces, ¿qué hago? Voy a darle forma, ¿no? ¿De qué? De sujeto y predicado. Voy a reconstruirlo. Entonces, yo pregunto, ¿existen 4 tipos de virus del dengue? ¿De qué se está hablando acá? El dengue. Mira, la primera vez es contagiada por cualquiera de estos 3 virus. ¿Pero virus de qué? ¿Virus de quién? Del dengue. Sustitución léxica. Virus. 4 virus. 4 virus, ¿pero de quién? Del dengue. Todo esto se refiere al dengue. ¿Qué más? Dice, pero si una persona vuelve a ser picada, ¿no? Por un portador de 3 virus restantes, pero virus puede sufrir que otra vez qué cosa. Dengue. Mira, a ver. Por lo tanto, una persona puede ser picada 4 veces, ¿no? O puede ser, puede tener hasta 4 enfermedades, ¿no? Por dengue. ¿De qué se volvió acá? ¿De qué se volvió acá? A ver, ¿de qué se volvió a hablar acá? Dengue otra vez. ¿Te das cuenta que todos nos hacen alusión al dengue? Hay sustitución léxica, hay parafraseo, etcétera, pero todos reportan al dengue. Pero el dengue a veces está acá en el predicado, predicado, ¿no? Predicado. Entonces yo digo, ¿de qué se habla principalmente en todo el párrafo? Lo ordeno, ¿no? Se ordena el dengue. ¿Ves? Estoy infiriendo que el dengue es lo que predomina. ¿Qué se dice del dengue? Que tiene 4 tipos de virus. 4 tipos de virus. Solo el predicado estaba expreso, pero el sujeto estaba en otro orden. Estoy reconstruyendo o le estoy reordenando, ¿no? Mira, a ver. Pues, de esa manera demuestro que no había una oración ahí que exprese de manera ordenada, pues, ¿no? Como idea principal que el dengue tiene 4 virus, ¿no? La más próxima era esta, obviamente, ¿no? Pero estaba en forma de predicado, impersonal. Aquí lo hemos reconstruido en forma de sujeto y predicado. ¿Ya? Listo, para tener en cuenta. Entonces, una inferencia, reordenando la oración. ¿Cómo se contagia el dengue? A ver, ¿qué idea de este párrafo me da la respuesta? Y por tanto se convierte en idea principal. A ver, ¿cuál sería la respuesta, colegas? ¿Cómo se contagia? ¿En dónde está la respuesta? ¿Qué oración? ¿Primera, segunda, tercera? ¿Cómo se contagia? Se sobreentiende que es el dengue. Entonces digo, ¿de quién se habla? No. ¿De qué se habla en este párrafo? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Qué oración? ¿Será la primera oración? ¿Será la segunda? ¿Será la tercera? ¿La cuarta? ¿O la quinta? ¿Dónde está la principal, colegas? ¿De quién? No hay respuesta. ¿De quiénes? Tampoco, porque me da el contagio, el mosquito, ¿no? El dengue, pues sería de qué, pero ¿qué predomina? ¿De qué se habla principalmente? La pregunta ya me ayuda, ¿no? ¿Cómo se contagia? ¿Cómo se contagia qué? El dengue. Entonces la respuesta debe empezar por dengue. El dengue, ¿qué se dice del dengue? Lo principal, ¿cómo se contagia? Es transmitido por picadura de mosquito Aedes aegypti. ¿Ves? Ahí está la idea principal. El resto me está explicando cómo se produce esa picadura, ¿no? Se produce cuando este animal se alimenta de sangre, ¿no? Mira, a ver. ¿Qué más? Luego me habla del efecto. El contagio solo produce por picadura de mosquitos infectados, ¿no? Ah, perdón, otra causa primero, antes del efecto. No se transmite directamente de una persona a otra, sigue con causas, ¿no? El mosquito que transmite el dengue se desarrolla en envases caseros, ¿no? Mira, me está explicando un poco detalles sobre el origen, ¿no? Y cómo se produce esta enfermedad, o cómo se reproducen estos insectos, ¿no? Ya, entonces mira, conclusión. Entonces aquí tenemos que la primera oración sería lo principal, el resto secundario. Vamos con el siguiente párrafo. Seguimos avanzando. ¿Cómo puedo hacer para prevenir el dengue? Mira, las preguntas acá son orientadoras. Recuerda que las preguntas no son ideas principales, ¿no? Mira, aquí está justamente la demostración, ¿no? Generalmente sirven para qué? Para orientar al lector en la búsqueda de una respuesta.
Yo leo la pregunta me va a decir, ¿qué debo buscar? ¿No? Abajo, en los párrafos. Bien, entonces esa respuesta que busco se convierte en idea principal, ¿no? A ver, ¿cuál sería entonces aquí? Mira, solamente hay una oración en esta parte desarrollada, porque la segunda es la apertura para todo lo que sigue. Entonces, un detalle, si esta es la apertura para todo lo que sigue ya es secundario. Quiere decir que lo principal va a estar arriba, aquí, pero es cuestión de abreviarle y darle forma de oración. A ver, ¿cómo lo abrevio? Todo lo que está abajo, cuidado personal y cuidados ambientales, está integrado por una oración anterior. ¿Ya? A ver, vamos, vamos. Cada vez que encuentren dos puntos, ya saben que todo lo que sigue es secundario. Lo principal está antes. ¿Cómo lo abrevio, colegas? ¿Cuál sería lo principal? ¿De quién se habla? ¿De quiénes o de qué? ¿Le marcamos? A ver, dice, ¿qué puedo hacer para prevenir el dengue? Me está pidiendo qué puedo hacer. Por lo tanto, la respuesta tiene que ver con qué debo hacer, ¿no? ¿Qué debe hacer el lector? No hay vacuna disponible contra el dengue. ¿Qué puedo hacer? Y me da como respuesta que no hay vacuna disponible. Esa sería la respuesta directa, digamos, a la pregunta. No me está preguntando si hay vacuna o no hay vacuna. Dice, ¿hay vacuna posible para esa enfermedad? La respuesta sería no hay vacuna disponible. ¿Ves? Pero aquí la pregunta es ¿qué puedo hacer? Entonces, esa parte no responde la pregunta. Busco otra parte. Por lo que si vivimos o vamos a viajar a alguna zona de riesgo, pero cambia una condicional, no me dice nada más, ¿no? ¿Qué más me dice después? La mejor forma de prevención es evitar ser picados por mosquitos. Leo la pregunta, ¿qué puedo hacer para prevenir el dengue? Y abajo me dice, la mejor prevención es evitar que te pique, ¿no? Esa sería entonces la respuesta, ¿no? Muy bien, esa sería la respuesta. Claro, evitar, ¿no? Evitar. Muy bien, colegas. Listo, ¿ven? Ahí está la respuesta. Mira, ¿cómo es que la pregunta me orienta para yo buscar la respuesta correcta? Pero ¿cómo la encuentro? Pues probando, ¿no? A ver, ¿esta sería la respuesta a esa pregunta? Digo, no, no es la respuesta, entonces, secundario. ¿Esta sería la respuesta? Sí. Ah, ya, eso es principal, ¿no? ¿Ya? La pregunta me ayuda a encontrar la respuesta. Muy bien. Los demás serían detalles ya, ¿no? ¿Qué otras opciones para prevenir de manera secundaria tengo? ¿No? La principal me dice que es evita que te pique. Esa es la solución, ¿no? Y la otra opción es que para que no te pique, ¿qué puedo hacer? Pues usar repelente, ya son otras opciones secundarias, ¿no? Listo, son más detalladas. Bien, vamos con la cuarta pregunta. ¿Cómo puedo saber si tengo dengue? ¿Cuál sería la respuesta, colegas? ¿Cómo puedo saber si yo tengo dengue? El párrafo me explica eso, pero ¿qué parte del párrafo es principal? Que apunte directamente a la respuesta. ¿Cómo sé si tengo dengue? ¿De quién se habla? ¿O de quiénes se habla? ¿O de qué se habla? Si sigo la secuencia, todo el texto gira sobre el dengue, ¿no? Entonces va a empezar con el dengue. Ajá, y por los síntomas, dice un compañero, hay una colega. Muy bien, ¿de qué se habla principalmente en el texto? El dengue. ¿Qué se dice el dengue? Puede producir síntomas parecidos a una gripe, ¿no? Mira, entonces, ¿cómo puedo saber si tengo dengue? Entonces, una pista, digamos, o una característica frecuente es que los síntomas son parecidos a una gripe. Entonces, si tengo síntomas parecidos a una gripe, ya empiezo a sospechar. Puede ser gripe, puede ser dengue, una de las dos. Ahora faltaría eso, ver otros detalles, ¿no? Listo, profesor, pero hay un pero. Usted dijo que si hay un pero, lo que sigue puede ser principal. Correcto, pero hay que validarlo. Recuerda lo que le dije, validar si lo que sigue es más genérico que lo anterior. Pero en algunos casos puede causar, pero dice en algunos casos, ¿no? No es algo que yo pudiera generalizar, que va a causar siempre hemorragia, no, en algunos casos. ¿Listo? Lo que sigue, ¿qué dice? Sería idea secundaria, ¿no? Si vive o viaja en zonas donde se conocen casos de dengue, fiebre alta, con
intenso malestar y dolor detrás, ¿no? ¿Qué más? Consulte a su médico. Ahí serían recomendaciones, ¿no? Mira, son recomendaciones, ¿ya? Secundario. Siguiente. 5. A ver, dice ahí, ¿hay algún tratamiento para el dengue? ¿Cuál sería la respuesta en el primer párrafo? El texto, ¿cómo nos responde? ¿Hay tratamiento? A ver, veamos el chat. Así participamos y de esa manera vamos ejercitando. No, no hay. Ya, listo. Seguro, no hay. Pero no hay que tratamiento específico para la enfermedad. O sea, simplemente estoy enfermo de dengue, no hago nada. Voy al médico y no me da nada. ¿Eso me dice el texto? ¿Sí? Pruebo con la segunda parte. Solo se realiza un tratamiento para los síntomas. Entonces, sí hay un tratamiento. Me está preguntando, ¿hay algún tratamiento? Si tú usas la primera parte, está diciendo que no hay de plano. Entonces, todo lo demás, secundario, no, todo lo demás sería ya pues una negación. Debería ser una negación y dar detalles por qué no hay tratamiento específico, ¿no? Pero, ¿qué viene después? Me dice que solo se trata o sea, si hay un tratamiento, ¿no? Pero para los síntomas, no para curar al paciente de la enfermedad, ¿no? Sino para los síntomas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La segunda parte, ¿no? Solo se realiza un tratamiento de los síntomas. Entonces, ¿de qué se está hablando? Del dengue. ¿Qué es el dengue? Que se realiza un tratamiento de los síntomas. Entonces, todo esto de acá, miren colegas, dense cuenta que estamos encontrando el predicado, pero el sujeto no hay, ¿no? Entonces, este es predicado. Si yo quisiera reconstruirlo, ¿cómo sería? IP. Diría, el dengue, ¿no? El dengue, ya, recibe, ¿listo? Ya está. A ver, lo pongo acá. Vamos parafraseándolo. Sujeto. A ver, si uso un sujeto como el dengue, ¿cómo sería el predicado? El dengue solo se trata, ¿no? En el dengue, no, no puede ser en el dengue. Entonces, ¿qué podría? A ver, el dengue solo se trata a través de los síntomas. El dengue es tratado ¿no? Mediante ya, medicamentos para los síntomas. Mediante medicamentos para los síntomas. Miren, dense cuenta que estoy parafraseándole para dar forma de oración, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué es necesario eso parafrasearlo? Ya sea por escrito o mentalmente, porque las alternativas me van a aparecer en forma de oración, generalmente. ¿Listo? Bien, entonces ya encontré. A ver, mira, en cambio arriba sí tenía forma de sujeto, ¿ves? Dengue, sujeto y predicado. ¿Ya? Aquí le estamos dando forma de oración. Vamos con el siguiente párrafo. A ver, seguimos, colegas. Seguimos practicando con este texto de párrafos breves. Consulte siempre a su médico. Evite tomar aspirina y ibuprofeno porque pueden favorecer las hemorragias. El único medicamento indicado en caso de dolor intenso es el paracetamol. Punto. Entonces, recuerda la pregunta genérica de todo este bloque. ¿Hay algún tratamiento? Acá me dice que se realiza solamente el dengue tratamiento de medicamentos para los síntomas. Sigo preguntando, ¿hay algún tratamiento para el dengue? ¿Qué me dice el 2 sobre el tratamiento? A ver, ¿qué me da como respuesta sobre el tratamiento? Que sea lo más genérico posible dentro del párrafo. ¿De quién se habla? ¿De qué se habla? A ver, ahí está. Paracetamol. Ya, pero si yo marco paracetamol, mira, paracetamol. ¿Cuál sería entonces? El único medicamento indicado en caso de dolor es el paracetamol. ¿Eso sería lo principal? O sea, cada vez que yo tengo síntomas, me voy a la farmacia de frente y me compro paracetamol. ¿Eso me está diciendo el texto? ¿Sí? ¿Cuál sería lo más genérico? Más genérico dentro del párrafo y que responda a la pregunta. ¿Hay algún tratamiento para el dengue? ¿Qué me dice el segundo párrafo sobre el tratamiento? ¿Me automedico? Parece que tengo gripe o parece que tengo dengue, no sé. Ante la duda, me compro un paracetamol. ¿Sí? ¿Eso me está diciendo el texto? Ajá. A ver, ¿qué nos dice su compañero? Ah, ahí está, Rosamérica. No, pues claro. Sobre el tratamiento. ¿Hay algún tratamiento para el dengue? El primero ya me dijo que se tratan los síntomas. El segundo me dice que para tratar esos síntomas, primero consulte a su médico.
Ahí está. ¿Quién va a consultar a su médico? Usted, segunda persona, sujeto tácito. Entonces acá tenemos el predicado y tengo que reconstruir el sujeto. IP. Usted, o sea, el lector, usted me está diciendo consulte a su médico. O sea, me está diciendo no te automediques. Si bien es cierto, el paracetamol es lo que más se usa, pero no te vas a colocar el paracetamol o no vas a tomar directamente. Primero, consulta al médico. Listo, ya está reconstruido. ¿Pero eso por qué? Pero si estaba ahí el predicado. Sí, pero el sujeto no estaba. ¿Y cuál es la regla? Si no está en una parte, entonces se considera como inferencia, ¿no? ¿Ya? Entonces una idea inferida. Siguiente. A ver, es necesario utilizar mosquiteros donde se encuentre el paciente mientras tenga fiebre. ¿Para qué? Para evitar que sea picado por mosquitos, de esa manera se infectan y pueden contagiar, etc. Solo hay una oración, colegas. Solo es reducir. A ver, lo reduzco. ¿Cómo sería entonces? ¿Qué me dice sobre el tratamiento? Otra información sobre el tratamiento para el dengue. ¿Qué se usa en el tratamiento? Es necesario utilizar mosquitos, ¿no? Mosquiteros. Más detalles, donde se encuentre el paciente, ¿no? Punto. Abreviado usted. Si gusta, hasta tenga fiebre. Pero puedo reducirlo simplemente. Es necesario utilizar mosquiteros. El resto ya serían detalles. Muy bien, pero solamente predicado. ¿Cómo sería en forma de oración, en forma de idea? Voy a reconstruirlo otra vez. A ver, ¿cómo saldría? ¿De quién se habla? Del dengue. ¿Qué es el dengue? Se combate a través de mosquiteros, ¿no? El dengue se combate o previene, por hacer otra palabra, previene, ¿listo? Previene empleando mosquiteros. Mosquiteros. Listo, de mosquitos. ¿Ven? Me está dando información sobre cómo se puede reducir la cantidad de infectados, ¿no? Ya está. Estaba el predicado, pero no había sujeto, lo estoy infiriendo. Siguiente. Último párrafo. En conclusión, ¿cuál sería lo principal, colegas? A ver, en conclusión, mira, acá está entre comas, ante la sospecha. O sea, en estas situaciones, puedo suprimirlo, es necesario acudir al centro de salud para el diagnóstico de la enfermedad. Conclusión, ¿qué me entiendo? Es necesario acudir al centro de salud, pero está en forma de predicado. Quiero la idea principal en forma de sujeto y predicado. Sujeto temático y predicado temático. Mira, ¿cómo sería? Es necesario acudir. ¿Quién debe acudir? ¿De quién se habla? El paciente, ¿no? Claro, muy bien. El paciente. El paciente, digo. El paciente ya, debe dar una recomendación o debería, ¿no? Debería, ¿ya? Acudir al centro de salud. Acudir al centro. El resto son detalles. ¿Para qué? Para pues, un chequeo, un diagnóstico certero, etcétera, etcétera. Listo, colegas. Ya tengo entonces analizado todos los párrafos y ya encontré la idea principal de cada párrafo. Algunas fueron explícitas, otras han sido implícitas, ¿no? Mira, ahora viene la pregunta del millón. Idea principal. ¿Cuál sería la idea principal de todo el texto? A ver, comparo. Puede estar en el primer párrafo, ¿no? Mira, o puede estar en el último. Los demás no, porque si ya se convierten en párrafo de desarrollo, ¿no? Las preguntas ya me indican que son párrafo de desarrollo. ¿Cuál sería? ¿El primero o el último? A ver, el último me habla solamente del paciente. ¿Y el primero de qué me habla? Mira, la población mundial está en riesgo de contraer enfermedades. ¿Cuál es más genérico? Por lógica, la población mundial está en riesgo de contraer esta enfermedad. Listo. Esta es la idea principal de todo este texto. Quiero convertirlo en tema. ¿Cómo quedaría en tema? A ver, crúcenlo. Estrategia del cruce de información. Tengo un sujeto y tengo predicado. ¿Cómo quedaría cruzando? A ver, ¿cómo quedaría?
¿Puedo reemplazar contra la enfermedad por el nombre de la enfermedad? ¿Cuál es? El riesgo del dengue, ¿no? Dengue. Ya está, el dengue. Muy bien. ¿Qué más? El riesgo del dengue, perdón. ¿En quién? En la población mundial. En la población mundial. Listo. ¿Se da cuenta? Cruzo la información y sale. Entonces, mira, esto era el predicado. Nuevamente recordando. Y entonces esto salió del predicado, parafraseado la parte final, la enfermedad por dengue, ¿no? Y esto estaba al inicio en el sujeto temático y aquí pasa posición final. Propósito, colegas, ¿qué tipo de texto es? Si esto es la idea principal, esta idea, ¿en qué tipo de persona está? Persona gramatical, primera, segunda, tercera. Está en riesgo. ¿Quién está en riesgo? Él o ella, eso o esa. Tercera persona gramatical. Los textos en tercera persona gramatical corresponden a qué tipo? Ajá, muy bien, Rosamérica. Bien. Los textos en tercera persona corresponden al tipo de texto explicativo. Entonces, por lo tanto, el tipo de texto es explicar, ¿no? Su función. Explicar. ¿Ya? No olvide, texto en primera persona, el yo y el nosotros es argumentativo. Texto en tercera persona, él, ella, eso, esa, corresponden a textos explicativos. Los textos narrativos son variados, pueden tener primera, segunda, tercera, ¿no? Aceptan todo prácticamente. Entonces, la otra manera de reconocerlos no solamente es la persona, es ver que la estructura del texto tenga causas, consecuencias, ¿no? Conceptos. Mira, ve acá que tenemos. Mira, ve, conceptos. ¿Qué es? ¿No? ¿Qué más? Procesos. ¿Cómo se contagia? Me está explicando, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Recomendaciones, ¿no? Mira, las recomendaciones, los procesos también son parte de un texto explicativo, ¿no? ¿Cómo puedo saber? Otra explicación. ¿Hay el tratamiento? ¿No? Mira, a ver. Entonces, vemos que no solamente la persona es la que nos ayuda a clasificar, es un criterio, además también el contenido, ¿no? Si está en causas, consecuencias, o sea, en modo de causa, consecuencias, definiciones, o sea, conceptos, etcétera. Entonces, explicar y le agrego el tema. El riesgo del dengue en la población mundial. Ya, está explicando por qué es un riesgo, ¿no? Mira, formas de contagiarse, muy fácil, ¿no? De contagiarse. Formas de que se produzca estos mosquitos, ¿no? Fácil también, basta que encuentren agua un par de días, unos días, y comienzan a reproducirse. Listo, muy bien. Seguimos. ¿Cuál es el efecto? Ahí viene el asunto. Si el texto es explicativo, ¿cuál podría ser el efecto? Miro acá. A ver, este texto me está, dice, explicando, es decir, me está desglosando, ¿no? Desglosar porque me muestra por partes, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Cómo curo? ¿Hay tratamiento? Mira, te das cuenta, mira, me está desglosando, ¿no? Explicar, sinónimo, desglosar, ¿no? Listo. ¿Cuál es el efecto entonces? Comprender, entender, saber. ¿Sobre qué? Sobre el dengue, ¿no? Sobre la parte desglosada del dengue, obviamente, ¿no? ¿Solamente se quedan datos precisos? No, va más allá, se dan cuenta, ¿no? Una noticia, ¿no? Tiene datos. Un texto explicativo menor, ¿no? Que sea de tipo estadístico, tienen datos, ¿no? Listo, pero cuando me pone causa y consecuencia, entonces va más allá de los datos y llega pues a la explicación, ¿no? ¿Ves? Vamos viendo. Muy bien, entonces, como es más complejo, obviamente sería explicar, ¿no? Y su efecto, conocer. ¿Qué va a conocer? Que busque que conozcamos, que comprendamos. Ahí, correcto. Copio y pego, adelante. Conocer, comprender, entender, saber, etcétera. Comprender el riesgo del dengue. Es el efecto. Listo, seguimos. Postura, ¿estará a favor o en contra? El autor me dice que está bien o está mal que el dengue prolifere. A ver, para poder saber la postura, yo tengo que ubicarme en la idea principal y en el tema. Me dice que la población mundial está en riesgo de contraer. Me dice que el riesgo del dengue en la población mundial. Entonces, digo, el autor está
a favor del riesgo del dengue, o sea, de conocer o de explicar el riesgo de dengue, entonces en este caso utilizo el propósito, que me da más claridad, ¿no? ¿Está a favor de explicar el riesgo de dengue o está en contra de explicar? Pues obviamente vemos que la mayor parte de información, ¿no? O casi todo, está orientado a explicarnos, ¿no? No está orientado a, digamos, a evitar su explicación o decir que está mal, que nos enteremos de que esto pasa, que esta es una causa, que esta es una consecuencia, ¿no? A favor, entonces. A favor, ¿no? De explicar. Otra forma de redactarlo sería en negativo, en contra. ¿En contra de qué? Porque también puedo redactarlo en forma negativa, pero tengo que hacer variantes, porque debe expresar lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? En contra de qué? Si está a favor de explicar, lo opuesto que sería en contra de ocultar, ¿no? Por antónimo, ¿ves? El riesgo del dengue en la población, ¿no? Ya, mira. Entonces yo puedo escribirlo con la expresión inicial a favor o la expresión inicial en contra, pero lo que sigue, cuando es en contra, va a tener que cambiar, ¿no? Para expresar pues lo mismo. ¿No? Mira, esto de acá es lo mismo que esto, por, usando la antonimia, ¿no? Explica, oculta. Ya está. Queda. Con esa información pasamos a las preguntas, colegas. A ver, vamos con las preguntas, ¿ya? Miren, va a girar sobre estas ideas y otras. Primera pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta a nivel literal? ¿No? ¿Qué marcamos? A ver, ¿qué información es cierta? ¿El dengue es una enfermedad de clima seco? ¿Verdadero o falso? ¿Sí? ¿El dengue de clima seco? ¿Seco? ¿Qué necesita el dengue para proliferar? Enfermos previos y agua, ¿no? Porque ahí salen mosquitos. La A, falso. La transmisión del dengue no ha aumentado en zonas urbanas, ¿cierto? ¿Según el texto? No. Ajá, muy bien. Mayra y Leandro ya se dieron cuenta que es el C, ¿no? Existen cuatro. Esa es una información que está en el texto, es literal. Fácil. Listo. Siguiente pregunta de nivel literal. Mira, para ordenar. Dice, numera las siguientes ideas según el orden que aparece en el texto. Luego marca la alternativa correcta. A ver, ¿cuál sería el orden correcto? Tengo cinco, tres, cuatro, cinco ideas. ¿Cuál sería el uno? ¿Cuál sería el dos? ¿Cuál sería el tres? ¿Cuál sería el cuatro? ¿Cómo empezarías? ¿Cuál sería el uno? ¿Qué aparece primero? A ver, por aquí hay una participación, creo. Ah, no, ya es el anterior. Ya, a ver. ¿Cuál sería el primero? Dice, hay que tener en cuenta que se deben tomar medidas preventivas para el cuidado. Medidas preventivas, ya estaba casi la parte final, de la mitad hacia abajo. Entonces va a ser uno intermedio. El único tratamiento contra el dengue es acudir al médico. Ya casi también está por la parte final. El dengue se transmite por un mosquito que previamente ha picado. Ese está en la parte inicial, ¿no? A ver, ¿puede ser ese? ¿Sí? Vamos poniéndolo tentativamente. Uno. A ver. Los síntomas que las personas padecen a consecuencia del dengue son comparados con la gripe, ¿no? Ah, ya. ¿Se acuerdan que los síntomas cuál eran? ¿No? Parecido a la gripe. Ya, pero eso estaba en la parte, ¿no? Casi también, de la mitad hacia adelante. Entonces, no sería el 2 todavía. El mosquito Aedes se desarrolla y produce en lugares de agua. Ah, ¿te acuerdan qué era el mosquito, no? Primero, el dengue, ¿cómo se transmite? Y luego, el mosquito, ¿no? ¿Qué cosa era el mosquito? Nos decía ahí, es una especie de, ¿no? O pertenece al grupo de la Aedes. Listo. Vamos viendo. Comprobamos esos dos primeros. Mosquito, a ver. Acá. ¿Qué es el dengue? Ahí está. Mira, es transmitida, ahí nos dice, por los mosquitos, ¿no? Y luego, ¿qué pasa con los mosquitos? ¿Quiénes son esos mosquitos? A ver, en el 2, ¿cómo se contagia? Ahí me dice mosquito, ¿no? Mira, ¿ves? Entonces, vamos bien. Vamos bien hasta ahí, uno y dos. A ver, ¿qué seguiría, colegas? Hay que tener en cuenta que se debe tomar medidas preventivas. A ver, ¿ahí siguen las medidas preventivas o no? Ajá, después que me dice que es el Aedes aegypti, ahí vienen las medidas, ¿no? Mira, muy bien, ahí están las medidas. Vamos viendo el orden nada más. Ah, a ver, entonces, hay que tener en cuenta las medidas. Tres, listo, ya tengo el tres. ¿Qué sigue? Los síntomas. O el único tratamiento contra el dengue es acudir al médico. ¿Cuál sería primero? ¿El tratamiento o los síntomas?
Primero nos mostraba los síntomas, ¿no? Y luego ya nos decía qué hacer, ¿no? Ir al médico, ¿no? Y el médico probablemente te va a recetar paracetamol, etcétera, ¿no? Listo, colega, ya tenemos. A ver, ¿qué alternativa sería entonces? 3, 4. A ver, dice, perdón, el orden, ¿qué parece? 3, 4, 1. ¿Cuál sería la respuesta correcta? 3, 4. No, pero acá hay una variante. 4, ese es 5. El único tratamiento es, claro, ¿cómo termina? El 5, ¿cómo termina? 5. Ya, hemos puesto dos cuatros. Listo. Ahora sí, ¿no? Los síntomas y luego el tratamiento. Ahora sí, a ver, busquemos. 3, 5, 1. Ajá, aquí, ahora sí. Ya le encontramos. Listo, 3, 5, 1, 4, 2. Ahí está. Ya está, colegas. ¿Ve? Listo. Muy bien. Ya la había encontrado también dos compañeros, por lo visto. O uno, Leandro, ¿no? Ya la había encontrado. Bien, Leandro. Pregunta de nivel inferencial. El tema. ¿De qué trata el texto? ¿Qué marcaríamos? Va a estar parafraseado, ya lo hemos sacado. ¿Qué marcamos? A ver, hemos dicho el tema genérico, ¿no? Los riesgos del dengue. Pero aquí está parafraseado, es decir, palabras más específicas, ¿no? Pero que todo eso englobe que es un riesgo o que va a derivar después en un riesgo. Ah, ya. Super Laptop. No ha puesto su nombre. Bueno, ha puesto su seudónimo. Super Laptop dice la B. A ver. De los consejos preventivos y procedimientos para combatir el dengue. Claro, porque está hablando, mira, de aspectos de prevención, cómo se previene, ¿no? Hay que lavar, échate repelente, ¿no? No dejes recipientes con agua. Y procedimientos, ¿no? ¿Cómo se trata? No hay tratamiento específico, perigenérico, ¿no? Que es el paracetamol, etcétera, etcétera. Ajá, este abarca más cosas, ¿no? Mira, en cambio el primero solo me habla de síntomas, causas y consecuencias del dengue, ¿ya? Pero no abarca más. Este es el más amplio. Además, en el texto se habla de las causas, ¿no? La consecuencia sería la idea principal, ¿no? Pero está ya proyectando, pero de las dos, ¿cuál sería más específico? Pues este se ajusta más al contenido. Mira, está parafraseado. Bien, 4. En la siguiente información, el dengue puede producir síntomas parecidos a una gripe. ¿Qué relación lógica se establece? ¿Qué relación lógica se establece? A ver, ¿esto qué sería? Una pregunta de tipo inferencial también, así como el tema, nivel inferencial. ¿Qué marcaríamos? A ver, en ese caso, ¿cuál de ellas? ¿Cuál de las tres? El dengue es presentado como un contraste de una gripe. Los síntomas parecidos a una gripe son causas del dengue. El dengue tiene síntomas parecidos a una gripe. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la relación lógica que se establece? Dice, el dengue puede producir síntomas parecidos a una gripe. ¿Pero cuál de las tres? Parecidos. Los síntomas parecidos a una gripe son la causa del dengue. ¿Esa sería la conclusión? ¿La relación lógica sería esa? O sea, ¿cómo se parece? ¿Y la causa? No, descabellado, ¿no? Me queda la A y la C. El dengue es presentado como un contraste de una gripe. El dengue es un contraste, o sea, el dengue es diferente de la gripe. El dengue puede producir síntomas parecidos. No, el dengue tiene síntomas parecidos a una gripe. Mira, juego de palabras nada más. Puedo inferir, ¿no? Listo, la palabra clave fue parecido. Otra forma de decir también sería el dengue tiene semejanza a una gripe. Punto. Bien, colegas, seguimos. 5. A ver, vamos terminando con este primer texto. 5. Muy bien. El propósito del texto, ¿cuál sería? A ver, mira que tengo palabras, ¿cómo empiezan? ¿No? Informar, exponer, explicar. Ya sabemos que el término informar es muy genérico, ¿no? Entonces aquí tenemos pistas que puede ser la B o la C. La A no está descartado del todo, pero hay que tener en cuenta que es un término genérico, ¿no? Que puede ser tanto para explicativo como también para narrativo. Va a depender qué sigue. Viable, pues tendría que una de dos, o estas palabras, exponer y explicar, no deberían aparecer, y si es que aparecen, los temas que siguen deberían ser erróneos, ¿no? La única forma de dar validez que la A es que estos tengan temas erróneos, la B y la C.
Pero si los temas no son erróneos, o sea, se ajustan al tema que hemos sacado, pues la A sería descartable, ¿no? Veamos cuál fue el tema y va a girar sobre, recordemos, el riesgo del dengue en la población mundial y cualquier otra expresión que se asocie con el dengue y su riesgo para la población mundial. A ver, ¿cómo sería? Informar a todas las personas sobre la prevención contra la picadura del mosquito. Solo habla de picadura. Se centra en la picadura. Veamos. A ver, Cecilia y Rosamérica dicen la C de frente. Veamos si es cierto. Exponer las causas y consecuencias de quienes padecen, de las personas que padecen el dengue. ¿Sí? ¿Solamente esas personas? Claro, la C, ¿no? Explicar las medidas de prevención y tratamiento contra el dengue. Haya pacientes con dengue o no haya pacientes con dengue. En cambio, la B se restringe solamente a pacientes, ¿no? Entonces, ¿ve? Entonces, el más genérico sería la C. Muy bien, colegas. 6. ¿Cuál crees que es el impacto que busca producir el autor en el lector? Ya está apunta a nivel crítico. Mira, el efecto, ¿no? Mira, ¿cuál es el impacto que busca producir el autor en el lector? Es decir, el efecto. Mira, esto, comprender el riesgo del dengue, ¿no? Para la población mundial. ¿Qué marcaríamos? A ver, ahí está en el chat la respuesta. 6, profesor, dice la B. Muy bien. Mayra Aldarete, ¿no? Y Cecilia B. Correcto. Que el lector conozca cómo evitar el dengue y su tratamiento. Bien. ¿Ves? Listo. Entonces, para eso nos sirve analizar y reflexionar sobre el efecto. 7. ¿Qué opinión crees? Otra de nivel crítico. Hay tres, entonces 5, 6 y 7 son nivel crítico. ¿Qué opinión crees que refleja acciones para evitar los peligros del dengue? Marca la alternativa con mejor fundamento. A ver, ¿qué alternativa tiene una acción que permita evitar los peligros? ¿No? Y esa acción es presentada como parte de una opinión. Por eso es nivel crítico. ¿Qué marcamos? A ver, A, B o C. Minuto de silencio. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo yo? Usen el chat. Veamos. ¿Qué dice el C? Ah, ahí está la respuesta. A ver, compañero, nos acaba de decir. Leandro dice la B. Cecilia también dice la B. ¿Sí? Sandra, B. Veamos, ¿será cierto? A ver, ¿qué opinión crees que refleja acciones para evitar los peligros del dengue? Y nos pide el mejor fundamento, ¿no? Dice, A, estoy seguro que se debe aislar a la persona con dengue. ¿Por qué? Porque nos puede contagiar, por ejemplo, tocarlo provoca el paso de la enfermedad. Puede ser. ¿Será cierto? ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Este es algo correcto? ¿Las personas con dengue contagian directamente? ¿Qué decía el texto? ¿Sí? ¿Contagian directamente? No, ¿no? El mosquito, cuando pica a una persona enferma, se lleva esa sangre y al picar a la otra recién lo contagia. O sea, necesitas de un mosquito para que te contagies, no de persona a persona. Yo lo toco a la herida, ¿no? Pero yo no tengo herida, no me contagio, pues, ¿no? Muy bien, entonces la A no podría ser. Siguiente, creo que solo se debe seguir un tratamiento para los síntomas, porque no hay tratamiento específico, por ejemplo, para la fiebre, paracetamol. Ajá, ¿no? Claro, esa sería una opinión que está sustentada en el texto, ¿no? Porque decía, no hay tratamientos específicos, solo para los síntomas. Y lo que más te recomienda en este caso perdón, el médico, para esos casos, es que tomes paracetamol. Eso sí se ajusta. A ver, ¿por qué no lo sé? Considero que los síntomas del dengue son graves, porque siempre producen muerte. ¿Siempre producen muerte? No, casos extremos, cuando hay hemorragias, es así, el resto no. Correcto, entonces, nuestra amiga Rosamérica y Sandra y también Leandro, así como Cecilia, mencionaron, ¿no? La letra P. Listo, ahí está el sustento. Bien, pasamos a otro texto, otro ejercicio. A ver, texto 2. Esto lo hacemos en una sola lectura, pero usted cuando esté en el examen, no olvide, haga las dos lecturas. Acá por razón de tiempo, estamos suprimiendo una de ellas. Bien, directo al grano. Primer párrafo. A ver, ¿cuál es la idea principal, colegas? A ver, usted denle una lectura, saque lo principal. Un minuto.
Un minuto de silencio. ¿Listo? ¿Cuál es lo principal? Aplique las preguntas, aplique la comparación, las estrategias que hemos visto. Ahí está, la comunicación asertiva. Muy bien. ¿De qué se habla? La comunicación asertiva. ¿Qué nos dice? Que es una habilidad, fundamental. ¿No? Listo, abreviado. No me dice es fundamental, o sea, no me dice es importante. Si me dijera es importante, podría ser una opinión, pero me dices una habilidad importante. Uno, si hay más, no llega a ser una opinión. Listo. Bien, colegas. El resto sería en explicación. Por ejemplo, vamos analizando. La segunda, ¿qué función cumple? No se trata de imponer ideas ni detallar, ni callar lo que se piensa por el medio del conflicto, ¿no? Sino de encontrar un equilibrio. ¿Qué función cumple acá? De justificación, ¿no? Mira, ya no la anoto, pero vamos recordando. Justificación. Ese me está explicando. ¿Cuál es la función de la siguiente idea secundaria? A ver, esta es otra idea. Me dice, en la vida cotidiana muchas personas confunden la asertividad con la agresividad o pasividad. ¿Cuándo? Cuando en realidad es una forma madura, consistente, ¿no? Confunden, ¿no? ¿Cuándo? Cuando en realidad es una forma, me está diciendo, ¿qué está haciendo? Una diferencia. ¿Qué se llama eso? Función de contraste. Mira, una es explicación y otra es contraste. Ya no la anoto, lo vamos recordando, ¿ya? Va a llegar un momento donde vamos a tener que usar nuevamente esas funciones. Practicarla implica desarrollar autoconocimiento y seguridad. Si yo practico, ¿qué desarrollo? Estos son efectos, ¿no? Mira, te das cuenta. Función nuevamente de justificación, porque me está explicando los efectos o las consecuencias. Si yo practico, ¿qué va a pasar? Efecto. Tengo autoconocimiento, tengo seguridad personal y tengo control emocional. Efectos, funciones secundarias. ¿Ya? Bien, siguiente párrafo, colegas. A ver, un minuto de silencio. Ustedes mismos son. ¿Ya? ¿Qué marcamos? A ver, ¿qué estrategia puedo aplicar? Las preguntas, la comparación y también los conectores. Mire ahí, conectores. Por ejemplo, me está dando todo esto que es un ejemplo y eso se va como secundario suprimido, ¿no? Ejemplificación. Me quedan tres opciones solamente. Primera oración, me queda la segunda y la última, ¿no? ¿Cuál sería? A ver, miro ahora sí el chat. Ejemplifica, no, ejemplifica sería secundario. No, no, no. Ya, a ver, ¿quién más? ¿Quién dijo yo? Hagan la pregunta, colegas. ¿De quién se habla principalmente? ¿Se habla de una persona? Una persona expresa lo que siente, dice sin herir, minimizar los otros, se refleja no malentendida, etc. ¿Se habla de una persona? La primera, la comunicación asertiva y fortalece, pero la primera me habla de una persona, no. La segunda me habla de una persona, la primera no me habla de una persona. Este tipo de comunicación se refiere a qué? A la comunicación asertiva. Entonces, hago uso de otra pregunta. ¿De qué se habla principalmente en el párrafo? Aquí me dice la comunicación asertiva. Este tipo de comunicación asertiva, ¿no? Mira. ¿Qué se dice principalmente de ella? Fortalecer relaciones familiares y de amistad. Ahí están las principales, ¿no? La segunda que me dice, cuando una persona expresa lo que siente, cuando una persona expresa lo que siente. Si tú expresas lo que sientes, ¿cuál es el efecto? Esa es justificación. La que seguía era ejemplificación.
Y la última, ¿qué es? Ese tipo de comunicación fomenta el diálogo, o sea, fomenta efectos. ¿Qué efecto tienes? Diálogo. ¿Qué efecto genera? La empatía. ¿Qué efecto genera? La resolución pacífica de conflictos. ¿Qué más? Ay, falta un cuarto, acá hay otro. Además, pero a este además, ¿qué me indica? Que el anterior se va a unir a lo que sigue, ¿no? Más, supongo, más efectos. Ayuda a esto. Ya. Secundario, justificación. ¿Te das cuenta? Mira, cómo uso las preguntas, la comparación y las funciones. Y con eso tengo más claridad. ¿Ya? Diversas estrategias para este párrafo. Listo. Vamos, colegas. Tercer párrafo. A ver, sáquelo. ¿Cuál es lo principal? Un minuto de silencio de mi parte. Muy bien, Cecilia. Ajá, excelente. La asertividad es una competencia altamente valorada, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué sigue? Me está explicando. Permite participación activa en reuniones, defender ideas, argumentos, todos los beneficios. ¿Se dan cuenta? Justificación. ¿Ya? ¿Qué más? Un trabajo asertivo, sabe escuchar, pero también sabe cuándo. Mira, otra explicación, ¿no? ¿Listo? No llega a ser ejemplo todavía, ¿no? Un trabajo asertivo genérico. No me dice qué tipo de trabajador, ¿no? Específicamente. Entonces sigue siendo justificación. Esto mejora otro beneficio, ¿no? Mira, está ahí nomás. Yo leo esta parte inicial y digo, ah, ya, justificación. En contextos educativos, esta habilidad se relaciona o otra explicación, justificación. Entonces, pura justificación. ¿Te das cuenta? Mira, a ver, en un minuto ya tienes la idea principal. En un minuto ya tienes las funciones de cada idea secundaria. Así que tranquilamente puedes responder preguntas sobre idea principal, sobre inferencias, ¿no? ¿Para qué sirve cada oración, ¿no? Secundaria, con qué propósito uso, con qué inferencia, ¿no? ¿Qué función cumple? Es decir, pues, ¿ves que es fácil? Pero para eso tienes que dominar las estrategias, ¿no? Si quieres rapidez, domina las estrategias. Y para dominarlas, obviamente al inicio nos volvemos un poquito lentos, ¿no? Porque así es en la vida, ¿no? Para aprender algo, despacio, con calma, lento. Y una vez que lo dominas, ya, rapidez, ¿no? En lo que haces. Listo. Siguiente, colegas. Un minuto. A ver. Excelente, Rosamérica, muy bien, ¿no? Desarrollar la comunicación asertiva, es decir, la comunicación asertiva requiere práctica constante, ¿no? Ahí suprimimos la primera palabra, que era el infinitivo, para darle forma de sujeto y predicado temático. Recuerda, ¿no? Es lo que tú eliges como sujeto y predicado temático. ¿Listo? Dale forma de oración y simplificas. Muy bien. ¿Cómo demuestro que el resto es secundario? Fácil. ¿Qué función cumple? Implica, o sea, me está explicando, ¿no? Esto genera, ¿no? Aprendizajes o genera la posibilidad de manejar emociones como la ira. Me está explicando, ¿no? También demanda, ¿qué me dice ahí? También demanda, o sea, también necesita de una escucha activa, otra explicación que necesita, ¿no? Técnicas como el uso del yo en los mensajes, el contacto visual, el tono de voz firme pero respetuoso, contribuye, ¿no? Mira, me está enumerando algunas estrategias que pueden contribuir, ¿no? ¿Te das cuenta? Me está explicando nuevamente, ¿no? ¿Qué aspectos ayudan?
¿Qué más? Otro, no es algo que se logre de un día para otro, sino me está explicando que esto se necesita de un proceso, ¿no? Personal, no es de un día para otro. ¿Ves? Funciones de justificación, porque a la explicación le llamo justificación. Listo. ¿Te das cuenta? Fácil. Último párrafo, colegas. A ver, un minuto de silencio de mi parte. Analícenlo. Bien, Cecilia, ya lo hizo. Me ganó Cecilia. Bien, Cecilia. No, mira, dice, la comunicación asertiva es una herramienta que permite alcanzar relaciones sanas y efectivas. El resto lo puedo suprimir, ¿no? Tanto en eso. Listo, muy bien. Hasta ahí. Ya está. Si gustan, pueden incluir la parte que está acá, no hay problema, ¿no? Pero hasta ahí ya es suficiente. Listo, ya está lo principal. El resto, funciones, nos permite esto, efectos, explicación, justificación. En una sociedad donde los conflictos y los malentendidos son frecuentes, desarrollar esta competencia no solo mejora efectos, ¿no? Mira, efectos, sino también que efectos, justificación. Aprender a comunicarse de manera asertiva, sin duda, influye. Ah, pero ¿qué dice acá? Influye, dice, en el desarrollo humano social. ¿Cuál sería más genérico? A ver, me dice que la comunicarse de manera asertiva, mira, vamos a ver, ¿será lo mismo? ¿O cuál nos quedamos? A ver, vamos a validar la propuesta de Cecilia. Comunicarse de manera asertiva, dice ahí, influye en el desarrollo personal, perdón, humano y social. A ver, ¿cuál es más genérico? La, la comunicación asertiva es una herramienta que permite alcanzar relaciones sanas y afectivas, o comunicarse de manera asertiva influye en el desarrollo humano y social. ¿Cuál es más genérico? A ver, relaciones sanas y efectivas. Y abajo es influye en el desarrollo humano y social. Si yo elijo la primera, que dijo Cecilia, entonces esta debe ser secundario. ¿Cómo demuestro que es secundario? Aprender a comunicar de manera asertiva influye en el desarrollo humano. Humano. ¿Qué incluye el humano? Todo, ¿no? Básicamente, ¿no? Y social, aquello que tenga que ver con lo humano, pero en interacción con otro, relacionándome con otro. ¿Ah? Pero es genérico, ¿no? Entonces, como que la situación sería al revés. Entonces, esto sería más genérico y este sería su detalle, ¿no? Porque la comunicación es una herramienta que permite alcanzar relaciones, está apuntando a esto, a lo social, ¿no? Relaciones humanas o relaciones sanas y efectivas. Está apuntando más a esto, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, mira, cómo es que lo último es más genérico que lo primero. Entonces, bien, Cecilia está bien, su aporte está ahí. Sin embargo, lo último, ¿no? Está absorbiendo lo primero. Bien, quedaría entonces así, ¿no? Comunicarse de manera asertiva o comunicación asertiva influye en el desarrollo humano y social. Bien, colegas, este es un texto de ¿cuántos párrafos? Miren, contemos 2, 4, 5 párrafos. Es un texto breve, entonces quiere decir que la idea principal está en el primero o el segundo o en el último. Si comparamos el primero y el segundo párrafo, ¿cuál es más genérico? Elegimos un candidato. ¿El primero o el segundo? ¿Cuál es más genérico? Ya, listo. Obviamente, el primero. Ya, listo. Habilidad fundamental. ¿No? Mírame, el segundo ya me está entrando en detalle. Fundamental tiene que ver con un fortalecer, ¿no? Las consecuencias. Fortalece la familiar, las familiares y demás. El primero, la comunicación es una habilidad fundamental. A ver, fundamental. La primera lo comparo con el último. ¿Cuál es más genérico? Comunicarse de manera asertiva influye en el desarrollo humano. ¿Cuál es más genérico y cuál es más, digamos, más claro para interpretar el texto? No solamente que sea genérico, sino también que me brinde claridad de las dos opciones. A ver, ¿es una habilidad fundamental o me dice que influye en el humano y lo social? Pensando en el texto, todo lo que me ha dicho requiere práctica constante,
¿no? Recuerden todo lo que hemos dicho ahí para elegir. Asertividad es una competencia altamente valorada. ¿Por quién? Por los otros. La comunicación fortalece relaciones humanas, perdón, relaciones familiares y de amistad. Está en relación con los otros. ¿Cuál es más genérico entonces? Y que permite explicar, pues el último, ¿no? La comunicación asertiva influye en el desarrollo humano y social. Por eso es que decimos que es fundamental, ¿eh? Es una habilidad fundamental. Muy bien, lo anoto como idea principal. Voy a hacer el cruce. A ver. Entonces, la comunicación asertiva. Eh, influye, ya está. Muy bien. Sujeto temático y este es el predicado temático. ¿Cómo quedaría en forma de tema? Cruzando la información. A ver, si lo cruzo, ¿cómo quedaría? Influye. ¿Puede ser la influencia? ¿Sí? ¿Mm? A ver, pruebo. Recuerda que sacar el tema es probar, ¿no? La influencia, ¿ya? En el desarrollo humano y social. ¿De quién? De la comunicación asertiva. Mira, estoy cruzando de manera mecanizada. Y sobre ello puede haber variantes, ¿no? La influencia de la comunicación asertiva en el desarrollo humano y social. O sea, claro, puedo crear variantes, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? Y esas variantes pueden ser inclusive mejores opciones que la que estoy sacando de manera mecanizada, ¿no? La estrategia es un poco mecanizada, ¿no? Pero en algunos casos, perfecto. En otros tengo que adaptarlo, ¿no? Entonces, mira, voy a darle un poco más, ¿no? De claridad. La influencia de la comunicación de la comunicación asertiva en el desarrollo humano y social. Ya está, ¿ves? Muy bien, quedó. Parafraseando, se va acomodando todo. Propósito, ¿qué tipo de texto es? La comunicación asertiva influye. ¿Quién influye? Ella o esa pertenece a tercera persona. ¿Cómo sé que pertenece a tercera persona? Porque me acepta ella o esa. Recuerda, reemplázalo. ¿Ya? Influye, tercera persona. No hay un yo, no hay un nosotros, así que no es argumentativo. Propósito, explicar. ¿Qué va a explicar? Ahí está, ¿no? Pero, ¿será explicar? Pruebo. Voy probando. A ver. Y pruebo. Recuerda que tenemos una gran variedad de matices, ¿no? A ver, voy descartando los que tienen que ver con el completo, ¿no? El texto completo. Estos cuatro. A ver. Digo, analizar. ¿Será analizar? Busca descomponer elementos, ¿no? Para entender relaciones. A ver, ¿sí? ¿Puede hacer eso? Analizar. Recuerda que te lo pueden parafrasear. ¿Me acepta o no me acepta? En algunos casos son intercambiables, en otros no. A ver, explicar la influencia de la comunicación. Analizar la influencia de la comunicación asertiva en el desarrollo humano. ¿Sí? ¿Puede ser analizar? ¿Te acepta? Mira, a ver. Práctica, competencia valorada. Está hablando de diferentes aspectos, ¿no? ¿Te das cuenta? Fortalece relaciones familiares. Ajá, sí puede aceptar, entonces analizar, porque abarca diferente. Entonces puedo cambiarle por analizar también. Sí me acepta, ¿te das cuenta? Son intercambiables. Analizar. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otro me acepta? Por eso es que las alternativas no siempre aparecen, ¿no? Explicar, explicar, ¿no? Le cambia, ¿no? Porque hay matices, hay también sustitutos, ¿no? Sinónimos. Otro, a ver, definir. ¿Busca un significado? ¿Sí? ¿Busca definir qué cosa es la comunicación asertiva? No, porque no se queda solamente en un concepto, ¿no? Habla de efectos, beneficios, ¿no? Entonces, esta sí no sería por ningún lado, ¿no? Esta sería descartada, digamos. No me acepta. Informar, solo busca transmitir ciertos datos precisos y objetivos. No, busca explicar relaciones, ¿no? Entonces, por ese motivo que los intercambiables serían explicar y analizar. Estos dos sí, ¿no? Pero estos dos como que ya no son muy pertinentes. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Vamos reflexionando sobre esas formas también de poder interpretar el texto. Bien, entonces me queda ahí dos opciones. ¿Ya? Explicar y el otro es analizar. La influencia. Efecto, si es explicar o analizar,
¿Cuál sería? Conocer, ¿no? Entender, saber, con la primera. Y con la segunda, analizar, ¿qué otra opción tienes? Como efecto, analizar. A ver si me acepta analizar. Desarrollar, o sea, reflexionar, ¿no? Sobre, ¿no? Esas relaciones. A ver, ¿cómo le ponemos? Aquí está. Ya, entonces, vamos a poner así. Efecto. Después de yo ver las influencias comunicadas, puede ser también reflexionar. Reflexionar sobre las relaciones, ¿no? O la influencia, porque esas serían las relaciones, ¿no? La influencia de la comunicación asertiva en el desarrollo humano y ¿Ya? social. Mira, así también. No es exclusivo del texto argumentativo el reflexionar. ¿Listo? Bonito, como de la almohada. Diferente que La almohada. defender Mal. su audio, por favor, señorita o maestra, hasta que se le escucha todo. Postura, ¿a favor o en contra? ¿A favor de qué? De explicar la influencia de la comunicación activa, ¿no? En el desarrollo humano y social. A favor. Listo, colegas. Ya está. A favor. Si le quisiera expresarlo en contra, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo lo retan en contra? Acá es explicar, analizar. En contra sería ocultar, ¿no? Entonces puedo usar la redacción en contra, pero tendré que cambiarle el infinitivo, ¿no? Por su antónimo. En contra, otra forma de redactarlo, en contra, ya, aquí está, a favor, que sería en contra. ¿De qué? Analizar, explicar, en contra de qué, ocultar, ¿no? Porque arriba me está diciendo que demuestre o que muestre, y abajo sería lo antónimo que oculte, ¿no? En contra, se puede redactarse de dos maneras, ¿ya? Vamos viendo la forma de parafrasear. Listo, colegas, con esa información ahora vamos a las preguntas. A ver, pregunta número uno. Según el texto, la comunicación asertiva se caracteriza principalmente por, ¿qué marcamos? Pregunta de nivel literal. A ver, chat. Ahí está, creo. La C. Muy bien, señorita Rosa. Expresar pensamientos y emociones de manera clara y respetuosa, ¿no? Literal, ¿ya? Está en los primeros párrafos. Expresar pensamientos. Ahí está, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, expresar pensamientos, emociones y opiniones de manera clara. Ahí está, ¿no? ¿Te das cuenta? Literal. Seguimos. Vamos. Dos. ¿Qué estrategia específica menciona el texto como técnica para fortalecer la comunicación asertiva? ¿Qué estrategia nos menciona? ¿Qué marcamos? ¿Cuál era la estrategia para fortalecer? Ajá, muy bien. Ah, excelente. Mayra dice la B, Cecilia también. Bien, ya está. Utilizar la primera persona, el yo, para expresar sentimientos. Es una estrategia de comunicación asertiva, ¿no? Empezar con el yo. ¿Dónde la encontramos? Aquí, ¿no? Mira, a ver. Por ejemplo, dice, ¿no? Me siento solo, ¿no? O me siento incómodo, por ejemplo, ¿no? En lugar de un tú. Ahí está la primera persona. ¿Se dan cuenta? Ahí está usando la primera persona. Yo. Bien, entonces esa es la respuesta a la segunda pregunta, parafrasear. Entre otros párrafos que también nos dicen lo mismo. Listo. Y entonces, mira, esa estrategia, entonces lo encontramos en el texto, ¿ya? Y también aquí lo dice de manera ya explícita, cuando usas el yo en el mensaje. Literal, por ese motivo es literal. Tres, ¿qué alternativa entrega? Voy a pasar a otro. ¿Qué alternativa? Mira la pregunta, importante. Es una pregunta que viene, o ha venido varias veces en la prueba, ¿no? ¿Qué alternativa integra ideas principales? Ojo, primero me dice que integre. ¿Qué significa integrar? Que una idea, dos ideas, y lo presente como una sola, ¿no? ¿Qué más? Que esas ideas, además me dice, sean principales. Ojo, me está diciendo que sean principales. Y otro requisito, que sean explícitas, ¿no? Que estén en el texto. O sea, es pregunta de nivel literal. ¿Qué marcamos? Ah, ya se adelantaron por ahí. Muy bien, con su respuesta. Excelente. Están veloces. C. Listo, dice, la comunicación asertiva, nos dice ahí,
requiere, ¿qué cosa requiere? Dice, a ver, práctica constante y es una herramienta poderosa para alcanzar relaciones más sanas, ¿no? Claro, ahí, ¿de dónde sacamos esa información? Por ejemplo, a ver, ¿de dónde sacamos información? ¿Están en diferentes? ¿Sí? ¿Son explícitas las dos? ¿Sí? A ver, veamos. ¿Será cierto? La comunicación tiene que estar, ojo, ideas principales. Tiene que ser dos ideas principales. La comunicación asertiva requiere práctica constante. ¿Será una idea principal? Y la comunicación asertiva es una herramienta poderosa para alcanzar relaciones más sanas y efectivas. ¿Será idea principal? Veamos. ¿Dónde me dice que es una práctica constante? A ver, acá. Práctica constante. Uno. ¿Y en dónde me dice, por ejemplo, ya, requiere práctica constante? ¿Qué me dice ahí? Requiere. Listo. Explícito. Y es una herramienta poderosa para alcanzar más relaciones más sanas. Y es una herramienta poderosa. ¿Dónde me dice? ¿Mm? Es una herramienta poderosa. A ver, ¿dónde está? Acá me dice, es una herramienta poderosa para encontrar relaciones más sanas. Pero este no era principal, que hemos dicho era secundario. Entonces está uniendo una idea principal con una idea secundaria. Entonces esa no sería todavía, colegas. ¿No? Mira, este tiene una idea principal. Ya, le voy a poner un color. Y luego tiene una idea secundaria. Esta es secundaria. No cumple con la condición. Me dice que ambas tienen que ser principales. Y una es principal, pero la otra no. ¿Qué me queda? A y B. ¿Cuál de las dos entonces? Recalculando. A ver, veamos. La A. Muy bien, Cecilia. ¿No? A ver, ahora sí, se reivindicó. La comunicación asertiva mejora la familia y la amistad y es valorada. Se supone que esta podría ser de un lado, una idea, y esta sería de otra. Si es así, esa sería nuestra respuesta. Y lo verificamos. Si es la A. A ver, ¿en dónde me dice que mejora la familia y la amistad? Aquí está, ¿no? Fortalece la familia y la amistad. ¿Y en dónde me dice que es valorada? Aquí. ¿Ven? Y las dos son ideas principales y explícitas. ¿Se dan cuenta? Ajá, es fácil el ejercicio, pero a veces caemos porque no logramos identificar la idea principal. ¿Ven? Entonces es un error. Si yo no identifico con claridad, me voy al error. ¿Ya? Listo. Entonces, respuesta correcta, la A. 4. ¿Qué alternativa resume mejor el contenido del texto empleando ideas principales? Nuevamente, pero ese resumen tiene que ser solamente de ideas principales y que sean ideas principales explícitas, colegas. Explícitas. ¿Qué alternativa marcamos? A ver, por ahí hay respuestas, creo. Ujú. La A, dice Rosamérica. A ver, ¿qué opinan, colegas? ¿Sí? ¿La A? ¿Nos quedamos con la A? ¿Seguros? A ver, la comunicación asertiva es una habilidad y competencia fundamental que fortalece las relaciones humanas y de amistad mediante la práctica constante, influyendo en el desarrollo humano y social. ¿Sí? ¿Está incluyendo solamente ideas principales explícitas? ¿Qué opina? Es una habilidad, sí, fundamental. Esa estaba en la primera idea principal, ¿recuerda? Sí. ¿Qué más? Fortalece relaciones familiares y de amistad. Esa era otra idea principal también. Correcto. Mira la de una práctica constante. También. Me dice que influye en el desarrollo humano social. Esa era la última idea, ¿no? ¿Se dan cuenta? Mira, ve cómo está todo integrado ahí, ¿no? Y está resumiendo. Correcto. Muy bien, maestra. 5. Vamos terminando, colegas. 5. Si una persona utiliza constantemente expresiones como tú hace lo mismo, según el enfoque del texto, probablemente esté adaptando un estilo y verificando aquello. ¿Qué tipo de estilo? Tú siempre haces lo mismo. Le dices al otro, ¿no? ¿Qué estilo? Eso no está en el texto, pero se puede clasificar con el texto. A ver. Muy bien. Godofredo Choque dice. C. Agresivo porque generaliza y responsabiliza al otro. Claro, porque tú siempre haces lo mismo, tú, ¿no? Es agresivo. Está generalizando. Siempre hace lo mismo. Y está responsabilizando al otro, el tú. Correcto, maestro. Inferencia completada.
Cuando el texto señala que la asertividad es un proceso de crecimiento personal, ¿qué implica? ¿Qué implica que es un proceso de crecimiento personal? ¿Se adquiere automáticamente? No, proceso de crecimiento, proceso por etapas. Ajá. ¿Requiere una práctica constante de desarrollo emocional? Listo. Muy bien. Esa sería la interpretación. Siguiente, 7, correcto. ¿Cuál es el propósito del texto? A ver, sabemos que es explicativo, pero esta sería la respuesta correcta. El tema, lo que sigue, es el tema. Explicar consecuencias de una comunicación asertiva en nuestra personalidad. ¿Sí? Solamente apunta a consecuencias. Y en la personalidad, a ver, Leandro dice, mostrar la influencia de la comunicación asertiva en el desarrollo. Claro, porque esta parte de aquí tiene que ver con el tema. Ya se dio cuenta que tiene que ver con el tema, ¿no? Muy bien. Y le agrego la primera palabra que sería mostrar, ¿no? Como equivalente a analizar, ¿no? Explicar, listo. ¿Ven? Como sigo parafraseando la opción, ¿no? Inicial, ¿ya? 8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones cuestiona de manera sólida la postura del autor? Ya, este es ya de nivel crítico valorativo. ¿Cuál de estas alternativas cuestiona la idea del autor, su postura? Recuerda que el autor está a favor de, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? A ver, por aquí tenemos una participación. Cecilia dice la A. La comunicación activa es útil en todos los contextos culturales, sin excepción. ¿Qué opina el resto? ¿De acuerdo? Claro, está cuestionando, porque el autor que decía, la comunicación activa beneficia, ¿no? Pero en ciertas circunstancias, ¿no? Y acá dice, es útil en todos los contextos culturales, sin excepción. Ya, ese sería lo que va a cuestionar, lo que va a contradecir en parte. Muy bien. Desde una perspectiva crítica, mira, dice, ubícate en un pensamiento crítico. Y luego dice, el texto podría ampliarse si incluyera. ¿Qué debería incluir si quisiéramos ampliar? Si quisiéramos continuar, ¿no? Hablando sobre este tema, ¿qué más podemos incluir? ¿Qué marcamos? Ya, muy bien. Evidencias, no, claro, podemos seguir ampliando el texto mostrando evidencias, prácticas, objetivas o estudios, ¿no? Que estén relacionados. Bien, correcto. 10 y último, considerando el contexto social actual, ¿qué aspectos representa un desafío para aplicar plenamente la comunicación asertiva? O sea, ¿por qué no puedo aplicar 100% la comunicación asertiva en nuestra sociedad? ¿Cuál sería el desafío? Bien, la rapidez y la superficialidad de la comunicación digital, ese sería un desafío, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos por el Zoom, el chat, etcétera, ¿no? A veces no podemos practicar porque exige rapidez y es una conversación a veces superficial. Listo, esa sería entonces una recesión. Bien, colegas, eso es todo por el día de hoy. Entonces ya hemos practicado nuevamente los diferentes niveles de comprensión, enfatizando las variantes, ¿no? En cómo se presentan las alternativas sobre propósito y los efectos. Bien, repasen entonces esta parte de los propósitos para que les sea más fácil más adelante en los demás ejercicios que ven, ¿no? Que ya son contextos más complejos. Listo, chicos. Sí, bueno, perdón, listo, colegas. Pensé que estaba con mis amigos. Nos vemos. Fue un gusto. Hasta la próxima semana. Dios mediante. Profesor, buenas noches. ¿Y el material? ¿Usted le envía Buenas noches. Este material desarrollado lo voy a compartir al coordinador y el de las semanas anteriores? ¿No coordinador lo ha compartido, les reenvía a profesor? ustedes a su grupo de WhatsApp, ¿no? Guíense porque Sí. Mire, ya, lo voy a hacer recordar, pero qué raro, sí lo comparte. Esta es la número 13. La semana anterior fue la número 12. En todo caso, lo voy a hacer recordar, ¿ya? no lo han